Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a mi canal, el canal de Quique Combe. Gente, hoy les traigo un video, vamos a reaccionar a un video que se llama Iceberg de los Mundiales. Vamos a analizar este iceberg de mundiales, son algunas cosas que han pasado en los mundiales, sospechosas algunas, y después algunas cosas, algunas cosas sospechosas, otras cosas muy curiosas. Entonces vamos a analizar, vamos a ver este video de iceberg de los mundiales. Y primero que todo, escuchen esto. Hola, por favor, suscribirse al canal de Quique Combe, darle like, tocarle la campanita y es completamente gratis. Por favor, háganlo, porque les recomiendo un buen día. Y segundo, gente, recuerden seguir también este canal que está muy bueno, que se llama Historias del Búho, que está muy bueno este canal. Así que, gente, vamos a reaccionar a este video, Historias de los Mundiales. Historia de los Mundiales. El iceberg de los Mundiales. Misterios, teorías y curiosidades. Se trata del iceberg de los mundiales, siendo este el más largo que he traído hasta ahora. Si les gusta mi contenido, agradecería muchísimo que se suscribieran y me ayudaran a crecer y a traer más contenido así. Antes de empezar, les recuerdo que en un iceberg lo que aparece en el nivel más elevado son datos y teorías que son muy conocidas, y entre más vamos bajando, las cosas se empiezan a poner más secretas y turbias. Y sin mucho más que decir, comenzamos ya con el nivel 1. FIFA Gate. Pulpo Paul. Jabulani, mano de Luis Suárez, 4 mundiales de Uruguay. El pulpo empleado como oráculo para predecir los resultados de la selección. El pulpo Paul, qué grande el pulpo Paul. En el mundial del 2010. El procedimiento consistía en ponerle a Paul 2 contenedores con comida. Uno de ellos estaba marcado con la bandera de Alemania y el otro con la bandera del equipo oponente. La bandera presente en el contenedor que elegía Paul era interpretada como la del equipo que lograría la victoria. En el mundial acertó a todos los partidos posibles, incluida la final. Qué grande el pulpo Paul, es mucho mejor que muchos comentaristas y gente del deporte, le invoca todo el animalito de Dios. Es verdad, yo me acuerdo del pulpo Paul, creo que me acuerdo más del pulpo Paul que la mascota del mundial del 2010. ¿Cuál fue la mascota del mundial del 2010? Ni me acuerdo cómo se llamaba. Pero el pulpo Paul, tremendo, le invoca todo. De España contra Países Bajos. El Jabulani fue el balón usado durante la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010. Desastre esa pelota. Este balón menos para tiene Forlán. la popularidad de ser el más impredecible según la NASA, haciendo que para los porteros fuera muy difícil leer su trayectoria. Fue muy criticado en su momento por porteros internacionales como Casillas, quien dijo que parecía una pelota de playa, o Roberto Carlos, que dijo que parecía un balón hecho de plástico. Hasta Messi dijo que no había entendido aún su funcionamiento. Esta fue la razón de que en este mundial se presentaran goles tan impresionantes a largas distancias, pareciendo estos casi imposibles. No me quiero acordar de ese gol. Es el mayor caso una de falta corrupción hecho por la antes. FIFA. En 2015, 14 personas fueron arrestadas y acusadas por cargos que incluyen soborno, fraude y lavado de dinero. Esto por corromper a los medios de comunicación y los derechos de comercialización de los partidos de la FIFA, y realizar sobornos a diferentes marcas de ropa y compañías. Qué raro la FIFA con cosas turbias, muy extraño, ¿no? No puedo creer. Después a veces cuando nos quejamos de algunas cosas, como lo que pasó en Sudáfrica 2010, con el partido contra Ghana, con el partido contra Holanda, algunos dicen que pecamos de llorones, pero yo voy a hacer un video reacción de esos dos partidos. De hecho, el partido contra Ghana, si no hubiera pasado todo lo que pasó, que fue muy turbio, de seguro Luis Suárez hubiera jugado tranquilamente contra Holanda. Y otro hubiera sido la historia. Individuos se encontraba el presidente de la FIFA de ese momento, Josep Blatter, a quien se le suspendió de por vida de cualquier actividad con el mundo del fútbol profesional. Desastre. La mano de Luis Suárez es seguramente la segunda mano más famosa en la historia de los mundiales, después de la mano de Maradona. En el caso de Suárez, fue al minuto 120 de los cuartos de final del Mundial de 2010 contra la selección de Ghana para evitar un gol que era casi seguro. El jugador de Ghana posteriormente fallaría el penalti.
Finalmente acabaría empatado el encuentro, que posteriormente ganaría Uruguay en la tanda de penaltis 4-2. ¿Cómo por ese partido? Esclavitud en Ese partido, no sé por qué otra ilusión acá, pero por la mano de Suárez. Pero en ese partido, lo recuerdo clarito, hay un foul que se cobra para el tiro libre siguiente, que después viene la mano de Suárez, que primero no fue foul, fue Chile, que es el que supuestamente le comete el foul al jugador africano, está a 2 metros, 3 metros de distancia, se cae solo, y cuando tiran el tiro libre, hay una posición, primero hay dos jugadores en posición adelantada de Ghana, después en el rebote hay otra vez 2 jugadores de Ghana adelantados, que nunca, el juez está perfectamente en la línea, lo ve perfectamente y nunca levanta el banderín. Y después sí, ahí se viene la mano de Suárez y todo, pero digo, no tendría que haber existido el tiro libre, no tendría que haber existido los cabezazos en el área, y no tendría que haber pasado lo de la mano de Suárez. Eso es así, y muy poca gente lo dice, muy poca gente se acuerda. Y ese partido nos cocinaron. Y después contra el partido de Holanda, también nos terminan cocinando. El primer gol ese que muestran acá, que también es un golazo del holandés, eso es inevitable no decirlo, pero la jugada previa a ese disparo, hay un foul de Van Bommel a Gargano, que hasta los mismos holandeses se quedaron parando como diciendo, no lo cobra, bueno, sigamos. Hasta los mismos holandeses se quedan parados. Y ese partido, si hubiera jugado Suárez, hubiera sido otra cosa totalmente diferente, porque los holandeses le tenían muchísimo miedo a Suárez. Qatar hace referencia a los más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka, que murieron en Qatar desde que comenzaron las obras para hacer la sede de la Copa del Mundo de Fútbol, con la construcción de todos los estadios que ésta necesitaría. Estos trabajadores fueron explotados laboralmente por cantidades diminutas de dinero a las cuales nunca se les pagó. ¡Qué desastre! E incluso varios de estos trabajadores murieron de hambre mientras hacían su labor. ¡Qué desastre! Increíble que en el 2022 siga pasando eso. Increíble que en la actualidad pasen esas cosas, que se tape todo con plata, de que haya gente que todavía está desaparecida, que no se sabe nada. Y la FIFA le chupó un reverendo huevo, es increíble. Entonces hay otra vez, Josep Blatter no estaba acá el que estaba era Infantino. ¿Y cómo va a permitir que haya sucedido todo eso? Y ahora cuando se juegue en Arabia en el 34, en los Emiratos Árabes Unidos, ¿va a pasar lo mismo? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a pasar lo mismo que pasó en Qatar? Es un desastre, esto no puede pasar. Y se levantó un poco alguna bandera, algún bombo de algunas selecciones europeas, como la alemana, la inglesa, creo que también, pero después no pasó mucho más que eso. La FIFA termina tapando todo con plata y favores y todo eso. Esa política me da asco. Por eso a veces creo que cuando Uruguay juega en los mundiales, tiene que pelear contra el cuadro que tiene adelante, contra los jueces, contra los políticos que manejan el fútbol, y se hace muy difícil, cada vez más difícil. Jogo bonito es una denominación que se utiliza para referirse al fútbol brasileño a modo general. Nike hizo uso de este en varios comerciales a principios de los años 2000 con futbolistas muy conocidos del momento como Ronaldinho, Ronaldo, Adriano. ¿Qué Brasil esa? Estos comerciales fueron de los más icónicos de la historia del fútbol. El cabezazo de Zidane es una de las expulsiones más recordadas en la historia de los mundiales. Era la final del Mundial de Alemania de 2006, el partido iba 1-1 y se habían ido a tiempo extra. Transcurría el minuto 110 de partido, cuando de repente, en medio de unos altercados verbales, Zidane le dio un cabezazo a Marco Materazzi, razón por la cual fue expulsado instantáneamente. El partido acabaría en penaltis, donde Francia perdería ante Italia. Los 4 mundiales... Una pena cómo pasó eso con Zidane, porque ese partido lo estaba manejando Zidane. Si no se hubiera ido expulsado, lo ganaba Francia ese partido seguro. Increíble. Esta foto de acá del 30 de Uruguay
no sé si se dan cuenta, pero hay un jugador afrodescendiente que en esa época era muy difícil de ver. Es una polémica que abrió la FIFA hace un buen tiempo, donde ponía en duda los dos primeros mundiales que ganó Uruguay, los cuales realmente no fueron mundiales, fueron Juegos Olímpicos que se jugaron en 1924 y 1928. Pero explica por qué. Y eso fue todo. Pero en el 24 y el 28 fueron esos dos Juegos Olímpicos estaban realizados por el COI y por la FIFA. Fueron los únicos dos Juegos Olímpicos que se hicieron en conjunción con la FIFA, por eso se ponen como títulos mundiales, no Copa del Mundo, porque la Copa del Mundo en sí, como Copa del Mundo, comienza en el 30, pero en el 24 y en el 28, que ya empezaron a sumarse equipos, que había equipos de Asia, algún equipo de África y de Sudamérica, que en el 24 fue Uruguay, estando más de un mes en barco, que se va en esa época, fue representante de América y deslumbró y ganó, y en ese tiempo se decía que era el campeón del mundo en esos Juegos Olímpicos, y en el 28 se volvió a repetir en ese momento fue Argentina, creo que Chile también y México, en el 28. Y de hecho tanto Argentina como Uruguay se comieron a todos los europeos, y se jugó la final entre Uruguay y Argentina, que la terminó ganando Uruguay, y por eso también se realizó en el 30 la Copa del Mundo como un torneo exclusivo para el fútbol, la primera Copa del Mundo en el 30, porque Uruguay era bicampeón del mundo, y también en parte a homenajear eso, y en parte que Uruguay se había comprometido a pagar todos los gastos de todos los clubes europeos, a pesar de que muchos europeos estaban en contra, no querían hacer el viaje y boicotearon la primera sede mundial, que se jugó 13 participantes. Después igual en otros mundiales hubieron 16, tampoco hubieron muchos más. Siempre los europeos en esa época boicoteando a Sudamérica, no yendo a los mundiales, buscando siempre hacer algo negativo para Sudamérica, siempre tratando de pisarnos en muchas cosas políticas, a Sudamérica, a Norteamérica, América en sí. Todo por el nivel 1, y seguimos ahora con el nivel 2. Ronaldo y la final del 98 trata sobre la historia que sucedió horas previas a la final del Mundial de 1998, donde Ronaldo tuvo uno de sus peores partidos y Brasil perdió 3-0 contra Francia. Ronaldo tuvo una convulsión horas antes del partido y permaneció inconsciente por varios minutos. Se le dijo que no podía jugar el partido porque era muy peligroso para su salud, sin embargo Ronaldo lo jugó y tuvo una horrible actuación. Se cree que tuvo que jugarlo obligado como parte de su patrocinio con Nike, quien manejaba todo lo que hacía el jugador, y no tenerlo en una final de un mundial no les convenía en lo absoluto. La razón de esta convulsión aún se desconoce. La muerte de Andrés Escobar fue un suceso que marcó la historia del deporte colombiano en general. Andrés Escobar marcó el autogol de la derrota 2-1 de Colombia frente a Estados Unidos, que daría salida a su selección de 1994. Esa Colombia la daban como favorita a ganar el mundial. Lo que hizo en las eliminatorias de Colombia fue increíble como jugaba. Días después, fue asesinado en Medellín con 6 balazos que se alojaron en el pulmón, el estómago, el cuello y el antebrazo izquierdo del jugador, muriendo 45 minutos después de los hechos. Qué desastre que pase eso en Fue Colombia. llevado a un hospital, pero ya era demasiado tarde, siendo este uno de los sucesos más tristes de la historia del deporte. Increíble que por un juego, por una pelota, haya gente que esté tan mal de la cabeza que le dé más importancia a un juego que a la vida de una persona. El primer trofeo del mundial fue el Jules Rimet, el cual fue entregado hasta el año 1970. Su imagen es una alegoría de Nike, la diosa griega de la victoria, con alas estilizadas. Para mí ese trofeo es muy bonito también, muy bonito ese trofeo. Hola.
La figura tiene los brazos levantados. Y otra cosa, gente, muchos argentinos que nos ningunean porque dicen, sí, que los mundiales, no sé qué, que esta copa, que no sé cuánto. Yo tengo la chance todavía de tener la actual Copa del Mundo. Tengo la probabilidad, mientras participe en los mundiales, tengo la probabilidad de ganarla. Pero ustedes nunca van a poder tener esta copa en sus vitrinas. Nunca. Porque ustedes la primera que ganaron fue en el 78 y ya no existía esta copa. Entonces ustedes nunca van a tener esta copa. Brasil la tiene, Inglaterra la tiene, Alemania, Italia, que después vamos a hablar de esos mundiales de Italia, que son un desastre los primeros mundiales de Italia. Esta copa, ustedes hermanos argentinos, no la pueden tener. Tanto que nos ningunean con las moneditas y no sé qué, no sé cuánto. Esta copa ustedes no la tienen. Y sujeta una copa de forma octagonal. Medía unos 30 centímetros y pesaba unos 4,5 kilos. Este trofeo fue 2 veces robado. La primera de estas sucedió en 1966 en el Mundial de Inglaterra y la segunda en 1983, siendo destruido Que la primera la encontró un perro que se llamaba Picles. en esta ocasión. La bubucela es una especie de trompeta larga. Uy, la bubucela. Qué horrible el ruido ese en el Mundial 2010. Qué horrible era ese ruido. Todo el tiempo era ver un partido, escuchar todo el tiempo era espantoso. Yo no sé cómo podían estar todo el tiempo hinchando los huevos realmente con este aparatito todo el tiempo. Aparte eran los 90 minutos, dale, era impresionante. Larga o corneta hecha de plástico, utilizada por los aficionados para animar a sus Rompía los equipos. oídos. Es usada principalmente en Sudáfrica, lugar sede del Mundial de 2010. Se dice que en este año estas bubucelas afectaron gravemente a varios de los hinchas que fueron a los partidos, incluso llegando a molestar a muchos de los jugadores. Estos instrumentos están prohibidos en varios de los estadios más importantes de Europa. Bien prohibido. El gol de oro fue una técnica usada para desempatar un partido, en el que después de una igualdad y cumplido el tiempo reglamentario, se jugaría el partido hasta que alguno de los dos equipos haga un gol, siendo ahí cuando acabe el partido y haya un ganador. La norma fue introducida formalmente por la FIFA en 1994, siendo usada por última vez en 2004. La Batalla de Santiago hace referencia al partido jugado entre las selecciones de Chile e Italia el 2 de junio de 1962 en el Estadio Nacional en la ciudad de Santiago, Chile. Mundial de Chile. Fue un encuentro violento, con muchos golpes, por lo cual la policía tuvo que intervenir en 4 ocasiones. No. El partido terminó con 2 jugadores italianos expulsados y Chile ganó por 2-0 y clasificó a los cuartos de final. Bien metida, El equipo de Chile. oro hace referencia a la selección de Hungría entre 1950 y 1956. Se le decía de esta forma porque entre estos años consiguieron 42 victorias, 7 empates y solo una derrota. Curiosamente, esta fue en la final del Mundial de 1954 ante Alemania. La maldición del quinto partido es una teoría conspirativa que dice que la selección de México tiene la maldición de no poder llegar a un quinto partido en una Copa del Mundo, es decir, cuartos de final. Bueno, ahora pueden llegar porque hay más partidos, así que pueden llegar tranquilamente al quinto partido, que sería como cuartos de final. La única vez que lo lograron fue en 1986. Eso no fue penal, anfitrión de este mundial, pero de resto, nunca más. Desde 1994 y hasta día de hoy, México ha perdido en 7 octavos de final seguidos, creyendo que realmente existe este tipo de maldición. Finalizado el nivel 2, continuamos con el nivel 3. Argentina-Perú de 1978 hace referencia a un partido entre estas dos selecciones, en el cual Argentina tenía que... Otro mundial complejo. En el 78 Argentina estaba bajo el régimen totalitario, una dictadura, hablando bien y pronto. Y este partido, de hecho, fue el presidente de la República Argentina al vestuario de Perú, nadie sabe a qué, pero ya muchos nos imaginamos. Dicen que se le pagaron a jugadores peruanos, que
se les regaló grano, muchas cosas, mucha teoría ahí atrás de este partido que fue muy sospechoso, ¿no? Uno miraba a los jugadores de Perú y parecían conos, ¿no? Que hacer un mínimo de 4 goles para clasificar a octavos de final. Argentina cumplió este objetivo y ganó el partido 6-0. La máxima goleada hecha por Argentina en un mundial. Las 3 amarillas de Simúnica hace referencia al error arbitral que hizo que en el Mundial de 2006 el jugador Josip Simúnik no fuera expulsado con 2 amarillas, sino con 3. El árbitro había olvidado que el jugador ya estaba amonestado y al minuto Y nadie se dio 73 cuenta. le sacó una segunda tarjeta amarilla, pero no la roja. Lo cómico es que nadie se dio cuenta, ni los compañeros propios, ni el cuadro contrario. No fue hasta el minuto 93 cuando este árbitro cayó en cuenta de lo que había hecho, mostrándole por tercera vez la tarjeta amarilla y posteriormente la roja. La atajada Decime que no arbitró más ese juez. de Gordon Banks es considerada la atajada del siglo, sucediendo esta contra Brasil, logrando parar un cabezazo del mítico jugador brasileño Pelé en 1966. Hay una foto de Pelé saltando en esa tajada, que el salto que pega es descomunal. El escándalo. Muchos dicen que Maradona es el mejor del mundo, que Messi, que no sé qué, que no sé cuánto, Cristiano Ronaldo, pero yo creo que hay mejores jugadores según el contexto del mundo en ese momento. No es que es el mejor jugador del mundo en la historia de la humanidad y ya está, no hay más nada. En ese momento, en este momento, sin duda que Pelé, y creo que hasta el momento de Maradona, y si lo quieren comparar con Maradona, ya después más acá es más difícil comparar, pero me parece que Pelé era mucho más completo, le pegaba con las 2 piernas, saltaba, que era un disparate, tenía un portento físico y una potencia física que era un disparate, ganó 3 mundiales, yo qué sé, me parece que no hay discusión. Me parece que a veces como que nos quieren vender que Maradona, pero si empiezas a repasar todo lo que ha hecho Pelé, las jugadas que hay grabadas de Pelé, que hay todavía alguna grabación de Pelé, cómo enganchaba, cómo le pegaba, cómo te amagaba, hay un montón, cómo regateaba, hay un montón de cosas que ahora las ves hacer en un jugador actual y todo el mundo sale y dice, y a aplaudir y no sé qué, y no sé cuánto. Y si se ponen un poco a repasar, lo que hizo Pelé es un disparate para la época, porque aparte cuando te marcaban, te buscaban matar, te iban a la rodilla, codazo, piña, cualquier cosa, era un disparate. Brillar en ese momento y estar tanto tiempo en la palestra era para mí más difícil que ahora. El escándalo del agua bendita es una de las polémicas más grandes en la historia de los mundiales, sucediendo esta en 1990. Eran octavos de final, jugaba Otra vez, hermanos argentinos, otra vez. Siempre haciendo una chanchadita. Argentina contra Brasil, cuando de repente hubo una pausa en el partido debido a una lesión. Yo me acuerdo de este partido. Brasil estaba pintando la cara argentina. Y Maradona se saca una de la galera que lo deja solo canilla y hace el gol. Pero Brasil lo estaba comiendo en 2 panes. En el campo. En este tiempo, los jugadores brasileños aprovecharon para hidratarse, sin saber que, según se cuenta, un fisioterapeuta argentino había colocado algún tipo de químico en las bebidas de Brasil, haciendo que los jugadores empezaran a agotarse rápidamente y a sentir fuertes mareos, haciendo que incluso un jugador vomitara en el medio tiempo. El partido finalizaría 1-0 y Argentina lograría eliminar a Brasil. Sin embargo, es uno de los mayores misterios de los mundiales y no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó. No es misterio porque los mismos argentinos lo cuentan. Maradona lo contó, Bilardo lo contó, no es un misterio eso, porque ellos mismos lo contaron, de que no me acuerdo que el jugador argentino iba a agarrar esa botella de agua y le dice, no, de esa no tomes, toma de esta. Tenía un relajante muscular, creo que era lo que tenía el agua esa.
El robo de Corea del Sur fue un acontecimiento que sucedió la tarde del 22 de junio de 2002, cuando se produjo una de las peores actuaciones arbitrales que se recuerdan en un mundial de fútbol, esto mientras se jugaba España contra Corea del Sur en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Corea y Japón. Italia-Japón. El árbitro anuló 2 goles de España y prácticamente cada vez que un jugador español tocaba a un coreano, era falta, y sin mencionar los fueras de lugar inexistentes que también se cobraron. El partido acabaría yéndose a los penaltis, donde España sería eliminada por el anfitrión, quien sería fuertemente criticado por robar este partido. Lucien Laurent fue un futbolista francés, famoso por ser el autor del primer gol de la historia de la Copa Mundial de Fútbol, el 13 de julio de 1930 contra la selección mexicana. La camiseta de Camerún del año 2002 fue algo nunca antes visto y que a día de hoy no se ha repetido. La selección africana había ido al mundial con un diseño de camiseta bastante peculiar, y es que estas no tenían mangas. Esto suponía una mayor movilidad y comodidad a los jugadores, sin embargo, fue fuertemente criticada, haciendo que la FIFA prohibiera ese tipo de camisetas de esa fecha en adelante. El doping de Maradona sucedió en el Mundial de Estados Unidos de 1994. Esto también fue tan extraño, porque cuando se ha visto que vaya una enfermera hasta dentro del campo de fútbol a buscar a un jugador para hacer el antidoping. ¿Cuándo se vio algo así? Solo acá en Estados Unidos. Y esto fue, obviamente, lo fueron a buscar a Maradona porque siempre fue contra los Yankees, siempre fue hablando mal a favor de Cuba y un montón de cosas que acá lo tenían en la mira. Creo que acá se puede decir muchas cosas de Maradona, pero creo que acá realmente le buscaron cagarlo y fue un golpe durísimo para toda la selección, que me parece que acá si no lo sacaban a Maradona, este mundial era de Argentina porque venía jugando muy bien y Maradona lo tenía con el ánimo allá arriba. Y increíble cómo sucedió esto, y realmente fue descarado como hicieron esta pantomima. Cuando Diego dio positivo por 5 sustancias con efectos estimulantes. Posteriormente fue castigado por 15 meses sin poder jugar con su selección, saliendo inmediatamente de ese torneo. Sin embargo, Maradona no quiso volver a jugar con su seleccionado y por lo que quedaba de su vida nunca aceptó haber consumido algo. Acabando con el nivel 3, seguimos bajando y ahora estamos en el nivel 4. Arresto en Bogotá hace referencia al escándalo de la pulsera de Bogotá en mayo de 1970, cuando Bobby Moore, el capitán de la selección de fútbol de Inglaterra, fue arrestado en Colombia durante 4 días luego de ser acusado de robar una pulsera de una joyería ubicada en el hotel en el que se encontraba su equipo. Su arresto duró 4 días y posteriormente las autoridades colombianas llegaron a la conclusión de que Moore era inocente de cualquier delito, pero el caso no se cerró formalmente hasta 1972. El video falso... Pero contá cómo se cerró, ¿qué pasó? ¿Robó? ¿No robó? Lo tuvieron 4 días ahí, que te tengan 4 días en medio de un mundial, increíble. Referencia a un video que se hizo viral durante el 2014, en el que supuestamente se le hacía creer a los habitantes de ese país que su selección había sido campeona del mundial. Todo esto hecho a partir de imágenes y videos falsos. El metraje mostraba resultados increíbles en la fase de grupos y en la final del mundial. Corea del Norte vencía a Brasil por 8-1. 7-0 Japón. Cabe resaltar que Corea del Norte ni siquiera clasificó a este mundial. 8-1 a Brasil. Hinchas de Corea del Norte es algo muy similar al punto anterior. Trata sobre una teoría conspirativa en la que se cuenta que todos los hinchas de Corea del Norte presentes en el Mundial de 2010 eran chinos a los que se les pagó para apoyar falsamente a la selección norcoreana. El accidente de Gary. Al final se supo que ese video que circulaba lo había hecho Corea del Sur, burlándose de Corea del Norte. Pero no era algo que circulaba en Corea del Norte que habían ganado el mundial.
Lineker hace referencia cuando este jugador tuvo un accidente sanitario durante la Copa del Mundo de 1990, cuando jugó un partido pese a tener un fuerte dolor de estómago. Corría el segundo tiempo del partido Inglaterra-Irlanda, cuando de un momento a otro este jugador cayó por una fuerte barrida de un jugador del equipo contrario. Esto hizo que Lineker no aguantara más y defecara en pleno campo de juego. En los videos se le puede ver cómo intenta limpiarse a sí mismo con el césped del campo, siendo una escena bastante desagradable. Las amenazas a Italia de 1938 hacen referencia a las amenazas de Benito Mussolini. Esto. El dictador italiano les dijo a los jugadores. Tanto que joden con los 4 mundiales de Uruguay. Italia tiene 2 mundiales que están no teñidos, están recontra teñidos de corrupción. Es un desastre lo que pasó en estos 2 mundiales de Italia. Es un desastre. Jugadores de su selección que si no ganaban la final de ese mundial, todos serían asesinados. Aquella final fue contra Hungría, quedando Italia campeón por 4-2. Al final del encuentro, el arquero húngaro dijo: "Me pudieron haber hecho 4 goles, pero salvé todas sus vidas". Luis Monti es conocido por 2 razones en específico: por marcar el primer gol de la selección argentina en la historia de los mundiales, y por ser el único jugador que ha jugado 2 finales de mundiales con 2 selecciones, Argentina e Italia. En 1930 quedó subcampeón con Argentina, pero en 1934 quedó campeón con Italia. El discurso de Ruud Rimet hace referencia a lo ocurrido el 16 de julio de 1950, el día del famoso maracanazo, cuando Uruguay le arrebató el título mundial a Brasil en frente de 200.000 fans. Rimet era el presidente de la FIFA en ese momento, y como toda Copa del Mundo de ese entonces, se realizaba un discurso para felicitar al campeón. Sin embargo, esta vez no sucedió. Esto porque Rimet había preparado únicamente un discurso, y era en portugués para la selección de Brasil, que era la gran favorita para ganar este mundial. Sin embargo, en el fútbol todo puede pasar y Uruguay logró la hazaña, silenciando a todo un país y a todo el mundo. En ese partido, voy a contar algunas cosas. Primero, que yo Rimet no le quería dar la copa al jugador uruguayo, porque veía que era de Uruguay y no se la quería dar, porque cuando él empieza a bajar hacia el campo, que demoró un buen rato, Brasil iba ganando 1-0. Y cuando baja, ya era todo un descontrol, habían perdido 2-1 y no entendía nada. Y no se la quería dar. No solo eso, sino que antes del partido, en la ceremonia inaugural de lo que vendría a ser este partido final, se hace un discurso felicitando a los jugadores brasileños. Ya lo daban por ganado. Los diarios ya habían impreso diciendo que Brasil campeón del mundo. Hubieron varias personas que se quitaron la vida. La verdad que fue un golpe durísimo para Brasil. Nunca más usaron la camiseta blanca. Al golero de Brasil fue hostigado toda su vida. Hay un dicho de él que dice: la pena máxima por un asesinato en mi país son 30 años, y yo hace 50 años que vengo pagando la pena de que perdí una final con Brasil. No solo eso, sino que el director técnico de Brasil en ese entonces se tuvo que ir disfrazado de mujer del estadio, como no sé si al día siguiente o unas cuantas horas después que terminó el partido, se tuvo que ir disfrazado de mujer del Maracaná porque lo iban a linchar. Fue un golpe muy duro para Brasil. Otra cosa, que hay algunas imágenes de esta final, que faltan muchísimas imágenes, muchos videos, porque los quemaron las cintas de la filmación de este partido. El Mundial de Colombia de 1986 hace referencia cuando Colombia... Otra cosa que muchos dicen también, que esa Brasil del 50 no era la Brasil de ahora, que no jugaba nada. No, esa Brasil deslumbraba. Ganaron todos los partidos por goleada, jugaban muy bien, y no solo eso, sino que Uruguay en esa final estaba diezmado
porque estaban los dirigentes peleados con los jugadores. Muchos jugadores se quedaron en Uruguay y no fueron a representar a Uruguay porque estaban peleados con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Entonces hay que informarse un poquito más. Sí, pasó hace muchos años, la era de los dinosaurios y bla 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 bla, pero es historia, ocurrió y es parte del fútbol, y no existiría el fútbol de hoy en día como lo vivimos si no hubiera sido por cómo Uruguay encaró el fútbol y fue potencia en su momento. Colombia fue el primer país en la historia en cancelar una Copa del Mundo. El país entró en euforia absoluta cuando en 1974 la FIFA anunció a Colombia como la sede del Mundial 86. Sin embargo, la FIFA pedía unos requerimientos demasiado altos, como construir 12 nuevos estadios y comunicar todas las ciudades con una carretera primermundista. Esto último era imposible debido a la gran cantidad de montañas que se encuentran en el país tricolor. También se necesitaba modificar los aeropuertos para el aterrizaje de aviones de gran capacidad y la fabricación de limusinas para que los dirigentes de la FIFA se desplazaran. El tiempo pasó y Colombia únicamente construyó un estadio que a día de hoy es la casa de su selección, el Estadio Metropolitano de Barranquilla. De resto, parecía que lo demás era imposible de cumplir, siendo así cancelado el Mundial del 86 en Colombia. Posteriormente fue México el país escogido para acoger la cita mundialista. Y llegamos al último nivel. México con el Mundial de ahora del 26 va a ser el único país en el mundo que va a albergar 3 mundiales. Brasil ya tuvo 2. Nivel 5, donde están los datos más curiosos y desconocidos que pude encontrar. La maldición de Argentina hace referencia a la historia de una promesa incumplida por Argentina hace más de 30 años. Transcurría el Mundial del año 1986 en México y el equipo argentino había escuchado que la Virgen de Tilcara hacía milagros, así que los jugadores fueron todos juntos a encomendarse a ella y a pedirle que les ayudara a salir campeones de ese Mundial, y que si lo lograban, regresarían todos con el trofeo para agradecérselo. Argentina logró salir campeón, pero no volvieron a darle las gracias a la Virgen, así que dice la leyenda que el seleccionado argentino no va a salir campeón de un mundial de nuevo hasta que los jugadores del 86 regresen a agradecerle a la Virgen con la copa en mano. Alexandre Villaprén fue un creo que no pasó eso, creo que esa maldición no es válida. Futbolista e ídolo francés, capitán de su selección en 1930, amado por todos y listo para hacer historia en su carrera futbolística. Sorprendentemente, 2 años más tarde, Villaprén fue acusado por la compra y estafa a un árbitro en un partido de liga local, siendo excluido de cualquier actividad futbolística por un tiempo. Cuando volvió, ya era un jugador completamente diferente, no corría, no luchaba, y se quería jugar sin ganas. Poco a poco fue abandonando el fútbol y empezó a ganar dinero de otra forma, asesinando gente. Villaprén se unió al grupo criminal al servicio de los nazis y se cuenta que era uno de los miembros más sanguinarios y despiadados del grupo. En 1944 fue arrestado y condenado a muerte, siendo fusilado a sus 39 años por todos los crímenes que cometió. ¿Qué hijo de qué HDP? El 78 es una de las mayores incógnitas de la historia de los mundiales. Existen múltiples versiones acerca de esto, como que el jugador holandés no fue porque no podía jugar con la nueva camiseta de Adidas de su selección ya que tenía contrato con Puma, o que no acudió debido a una protesta ante una dictadura. Sin embargo, la versión más famosa es que él y su familia fueron amenazados por europeos que no querían ver a Holanda como campeona del mundo, diciéndole que si iba a la cita mundialista, sería asesinada su familia junto a él, apenas aterrizara en su país. Los balones de la final de 1900... Qué raro eso de 78, de Cruyff. ¿Cómo hubiera sido la final contra Argentina si hubiera estado Cruyff? ¿Qué opinan? Comenten. 30 eran creados usando piezas rectangulares de cuero. La pelota se cerraba por fuera a manera de zapato. Anda a cabecear esa pelota cuando viene del lado de la costura. Te abría la frente, muchacho. O mojada. Tatita. Con un cordón, y lo más curioso de todo es que en su interior existía una vejiga animal.
El Mundial Fantasma es una teoría conspirativa que cuenta que el Mundial de 1958 en Suecia nunca sucedió, sino que fue falsificado y absolutamente todo lo que se mostró eran escenas falsas y escenas de partidos grabados anteriormente. Este mundial ha sido el que menos repercusión ha tenido, debido a que en este mismo tiempo se estaba desarrollando la Guerra Fría. Se cuenta que Suecia no tenía el dinero necesario para albergar la cita mundialista, por lo que tuvo que acudir al videomontaje de todos y cada uno de los partidos. Recordemos que en aquel año era muy normal ver partidos a muy baja calidad y la señal era completamente a blanco y negro, por lo que para la gente creer esto era mucho más fácil. Lo más probable es que esto sea falso, pero solo el hecho de que exista esta teoría es bastante curioso. El golpe de... Eso fue, si no lo recuerdo, como una especie de documental que hizo un sueco para ver cómo era la reacción de la gente, y mucha gente se lo creyó, mucha gente en Suecia, ¿no? Batistón es considerado el golpe más fuerte alguna vez sucedido en un mundial, sin embargo, no es conocido por muchos. Era la semifinal del Mundial del 82, Alemania se enfrentaba y esa foto ya me lo dice en el todo. minuto 55 de partido, cuando tras un pase al fondo, Batistón corrió y trató de impactar el balón rápidamente pero falló y terminó colisionando contra el portero. Batistón cayó al suelo inconsciente, con las vértebras dañadas y 2 dientes caídos y posteriormente quedó en estado de coma. Los médicos de emergencia tuvieron que administrarle oxígeno en la cancha. Michel Platini dijo más tarde que pensó que Batistón estaba muerto porque no tenía pulso y estaba pálido. Algunos meses después, el futbolista francés Pero esa foto está morado. Qué horrible. pudo volver a jugar. El intento de atentado de 1998 sucedió en el Mundial de Francia, un día antes del partido Inglaterra contra Túnez, cuando sorpresivamente se le informó a la policía local que múltiples bombas habían sido colocadas bajo las graderías del estadio, haciendo que las Fuerzas Armadas del país fueran en ese preciso momento y desactivaran todas y cada una de las bombas. También se dice que tenían planes de explotar el hotel en donde se iba a hospedar el seleccionado de Estados Unidos. Más de 100 personas fueron arrestadas en 7 países como resultado del complot organizado por el Grupo Islámico Armado de Argelia y respaldado por Osama Bin Laden. Y eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado muchísimo de este iceberg lleno de datos curiosos e interesantes del mundo del fútbol. Si fue así, agradecería muchísimo si se suscriben y me ayudan. Muy buen video, muy buen video. Suscríbanse, Historias del Búho. Suscríbanse, también si pueden suscribirse, comentar, dejar su like en mi canal, les agradezco mucho. Bueno, este fue el iceberg de los mundiales. Muy interesante video, gente. Así que recuerden, se suscriben, me dejan su like y me mandan los comentarios que quieran. Si son buenos comentarios, vamos arriba. Si son críticas constructivas, también vamos arriba. Y lo que quieran comentar, comenten, no hay problema. Podemos charlar, hablar. Trato de contestar todos los comentarios que me manden. Así que, gente, les mando un abrazo gigantes. No se olviden de seguir viendo mis videos en el canal de Quique Combe. Chau.